Bien, ahora vamos a estudiar el enlace covalente desde el punto de vista deslocalizado. Desde el punto de vista deslocalizado, lo que se utiliza es la teoría de los orbitales moleculares. Estos orbitales moleculares surgen del traslape de los orbitales atómicos. Así un orbital S puede traslapar para darnos un orbital, en este caso sería un orbital sigma. Un orbital P pueden traslapar para darnos orbitales pi. En todos estos tenemos traslapes positivos, en donde se incrementa la densidad electrónica entre los núcleos. Fíjense que los núcleos tienden a separarse debido a que ambos tienen carga positiva, pero lo que los hace que formen un enlace con el otro núcleo de la molécula es que los electrones sirven como de pegamento. Entonces, entre más electrones haya entre el espacio entre los núcleos, más fuerte va a ser el enlace. Y eso se va a traducir en un traslape positivo. Si más bien se reduce la densidad electrónica entre los núcleos, lo que tenemos es un traslape negativo, que aquí tenemos algunos ejemplos. Y si ni se incrementa o se disminuye la densidad electrónica, lo que vamos a tener es un traslape cero. Entonces, ahora lo que vamos a ver son todos los tipos de traslapes. Primero, lo que les quiero indicar, fíjense que aquí tenemos la interferencia que existe entre diferentes tipos de ondas. Recuerden que los electrones son una onda, entonces, tienen la dualidad partícula-onda, entonces van a interferir igual que cómo interfieren las ondas. Noten aquí que aquí tenemos un incremento, aquí una parte baja. En general las ondas, si están en fase, o sea que vean que las dos tienen la misma pico y la misma parte baja, se van a reforzar y nos va a quedar una onda más fuerte. Mientras que si las ondas están en antifase, o sea que están totalmente en contra, se cancelan. Eso es muy importante para tenerlo en consideración de cómo van a traslapar los orbitales atómicos. Entonces, igual, aquí tenemos dos átomos. Estos dos átomos van a tener su densidad electrónica, que aquí viene representada por la línea roja, en la densidad electrónica de cada uno de los átomos. Fíjense que la mayor parte está así, cercana al núcleo, y luego hay densidades electrónicas a lo largo de la molécula, a lo largo del espacio. Pero la principal sería este pico. Igual para este átomo A, esta sería el máximo de la intensidad. Si nosotros sumamos esas densidades electrónicas, la simple suma nos daría la línea verde, que sería sumar estas dos líneas rojas. Entonces nos quedaría esta densidad electrónica. Ahora, si lo que tomamos es una función de un traslape positivo, lo que vamos a tener es el número 3. Noten que ahora entre los núcleos hay muchísima densidad electrónica. Previamente solo había esta cantidad, ahora se encuentra toda esta densidad electrónica. Entonces es mayor, lo cual nos indica es que los núcleos han traslapado en fase y se ha establecido un enlace. Mientras que si traslapan en antifase, lo que vamos a tener es que la densidad electrónica disminuye, que sería la línea negra continua, y entonces vamos a tener la antifase, en donde la densidad electrónica entre los núcleos disminuye. ¿A eso se refiere? Entonces en antifase sería, vean que disminuye, se cancela, cuando está en fase se refuerzan. Este sería un refuerzo, este sería una cancelación. Entonces, aquí tenemos el traslape de los orbitales S. Un orbital S puede traslapar en fase con otro orbital S para darnos un orbital molecular de enlace, en donde la densidad electrónica, si nosotros nos ponemos a ver entre los dos núcleos, ha aumentado. Antes era esta zona de aquí, ahora tendríamos toda esta zona de aquí. Si traslapan en antifase, vean que aquí sería este menos este, entonces sería un traslape en antifase, la densidad electrónica entre los núcleos disminuye. Vean que la mayor parte de la densidad electrónica quedaría aquí, fuera del espacio entre los núcleos, y entonces la densidad electrónica disminuye. Eso es un traslape de antifase, este es un traslape de fase. Este traslape de fase lo que hace es que aumente la densidad electrónica y por lo tanto es más estable, mientras que el traslape en antifase lo que hace es que disminuya la densidad electrónica entre los núcleos y por lo tanto es menos estable. Aquí tenemos una representación de cómo podemos, vean que aquí tendríamos un núcleo y este es otro núcleo de un átomo que va acercándose. Si se acerca en antifase, noten que la energía siempre va en aumento. O sea, conforme nos vamos acercando, debido a que se están repeliendo, la energía va en aumento. Se siente la repulsión y entonces cada vez se vuelve más energético.
Sin embargo, si es en antifase, que es la línea oscura, entonces no siente la repulsión, sino que lo que sentirían serían los electrones, por lo tanto se va estabilizando hasta que llegamos a un punto el más estable y a partir de ahí sí que ya la repulsión es muy fuerte y entonces comienza el aumento de energía, pero noten que inicialmente hubo una estabilización. Ahora vamos a representar el diagrama de orbitales moleculares para la molécula del hidrógeno. El hidrógeno tenemos aquí el orbital S, que traslapan para darnos el orbital sigma de enlace y el orbital sigma de antienlace. Recuerden que traslapan en fase y en antifase. Tenemos un electrón que hay en cada uno de los orbitales de valencia del hidrógeno, del orbital de valencia del hidrógeno, y entonces, ¿dónde van a ir los dos electrones? Siguiendo la regla de Aufbau, se van al orbital de menor energía. Quedarían aquí en el orbital sigma de enlace. Entonces los dos electrones están en un orbital de enlace. El orbital de antienlace está vacío. También muy importante, se puede encontrar el orden de enlace, que serían los pares de electrones en un orbital de enlace menos pares de electrones en un orbital de antienlace. Entonces aquí hay un par en uno de enlace, 0 en uno de antienlace, 1 menos 0, un orden de enlace de 1. Fíjense que esta sería la forma de representar la molécula del hidrógeno en un diagrama de orbitales moleculares, y esta es nuestra típica forma de representarlo en un diagrama de Lewis. Las informaciones son complementarias. Sirve muchísimo este diagrama de orbitales moleculares para hacer cálculos matemáticos. Noten que aquí nosotros podríamos ver el nivel de energía en que estaban los electrones inicialmente y podemos hacer el cálculo cuánta es esta energía que disminuyó, este EB, que se vuelve más estable la molécula. Y también nos indica, vean, que la molécula es mucho más estable que los átomos por separado. En este caso es para la molécula del helio. El helio es 1s2, tiene dos electrones en su orbital de valencia, que los colocamos aquí en los orbitales s. Estos orbitales s pueden traslapar en fase o en antifase. Como tenemos dos electrones para cada hidrógeno, son 4 electrones que los colocamos primero en el orbital de menor energía, luego en el orbital de mayor energía. Nos queda, por lo tanto, que el orden de enlace es un par en uno de enlace menos un par en uno de antienlace de 0, lo que nos indica que la molécula del helio no existe. También hay otro aspecto que hay que tener en considerar en los traslapes, que los traslapes noten aquí que este orbital S tiene la misma energía que este orbital S, entonces el traslape es muy bueno. Si existe diferencia de energía entre los dos orbitales, el traslape es menos bueno. Ya no se da el mismo traslape. Si tienen la misma energía, el traslape es muy bueno. Si ya tienen menor energía, el traslape no es bueno. Por ejemplo, aquí disminuiría la cantidad de traslape. Aquí prácticamente ha desaparecido el traslape, igual en esta situación. Entonces hay que considerar eso al ver los traslapes. Aquí les presento los diferentes traslapes que se pueden dar entre los orbitales S y P, que son los que vamos a analizar. No nos vamos a estudiar los orbitales D. Entonces, este es un orbital S que traslapa con un orbital S en fase para crearnos el orbital sigma de enlace. Noten ese signo, es el signo de sigma. Le llamamos sigma S ya que viene el traslape de dos orbitales S. El orbital S va a traslapar en antifase con el otro orbital. Y entonces nos quedaría el orbital sigma S asterisco. Eso nos indica que es de antienlace. Vean que aquí se incrementa la densidad electrónica entre los núcleos, mientras que aquí disminuye la densidad electrónica entre los núcleos. Para el traslape PZ-PZ, entonces vamos a tener que se incrementa la densidad electrónica entre los núcleos, generándonos el orbital, en este caso sigma P, en donde aumenta la densidad electrónica. A este orbital, graciosamente, se le llama el confite, la envoltura de confite, en donde aumenta la densidad. Si traslapan en antifase, vean que la densidad electrónica entre los núcleos es inferior que lo que queda fuera de los núcleos. Tenemos un típico orbital de antienlace que le llamaríamos sigma sub p. Vean que todos estos los llamamos sigma. Ahora, el traslape PX-PX o PY-PY, siempre tendríamos dos lóbulos que traslapan en fase para generarnos un orbital pi sub X o pi sub Y de enlace. Podrían traslapar en antifase y lo que nos crearía sería el pi X asterisco o el pi Y de asterisco, en donde disminuye la densidad electrónica entre los núcleos.
Vean que aquí estamos hablando de orbitales pi. Y tenemos aquí el orbital S, puede traslapar con el orbital PZ para generarnos un orbital de enlace sigma. Y puede traslapar el S con el PZ para generarnos un orbital de antienlace sigma asterisco. Noten que siempre que traslapan en fase, también lo podrían hacer en antifase, generándonos en fase el orbital de enlace, en antifase el orbital de antienlace. Estábamos hablando de que existe el orbital sigma. El orbital sigma se caracteriza porque siempre que nosotros trazamos una línea entre los núcleos, tocamos densidad electrónica. Entonces el traslape de S con S nos da un orbital sigma. El orbital pi, si nosotros trazamos una línea entre los núcleos, no tocamos densidad electrónica. Para el caso este es el orbital pi. Vean que si yo trazo una línea entre los núcleos, no toco la densidad electrónica. Esa es la típica característica del orbital pi. Y en el orbital, en el enlace gamma, en el orbital gamma, si yo trazo una línea tanto horizontal o vertical entre los núcleos, entre la unión del orbital, no toco densidad electrónica. Entonces ahí tendríamos las características del orbital gamma. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en el enlace sigma, este es su símbolo, enlace pi, y el enlace gamma solo se los mencionaré. También hay que considerar cuando el traslape es cero. Por ejemplo, el orbital S al traslapar con el orbital PY, nos quedaría así, de esta forma el traslape. Noten que esta parte incrementa la densidad electrónica, pero esta la disminuye, con lo cual el efecto total es de un traslape cero. Luego el PY con el PZ al traslapar quedarían de la misma forma, aquí incrementando, aquí disminuyendo, un traslape cero. Entonces hay ciertos traslapes que son cero. Estos son los traslapes que realmente se dan. Vean que sería el S con el S, luego el S traslapa con el PZ únicamente, que sería este. Entonces el S traslapa consigo mismo en fase y en antifase. El S traslapa con el PZ en fase y en antifase. El PZ traslapa con él en fase y en antifase, y el PX traslapa con el PX y el PY con el PY, generándonos un orbital molecular de esta forma. Ya teniendo todos estos orbitales moleculares, podemos lanzarnos a la molécula del flúor. El flúor tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p5. Por lo tanto, tiene 7 electrones en su capa más exterior. Vean que aquí tenemos los 2 electrones en el 2s y los 5 electrones en el p. Entonces tendríamos 7 electrones para cada átomo, que nos da 14 electrones. Recuerden que el S puede traslapar consigo mismo. Entonces aquí tendríamos el orbital S de enlace, el orbital sigma de enlace y el orbital sigma de antienlace. Aquí aparece sigma S asterisco. También los vamos numerando según el orden de energía. Entonces este sería sigma 1, sigma 2. Recuerden que este es de antienlace porque es más inestable que los orbitales atómicos. Este es de enlace porque es más estable que los orbitales atómicos. Luego el orbital P pueden traslapar el S, el PZ puede traslapar con el PZ para generarnos este orbital sigma sub 3, que le voy a llamar sigma sub P, indicando que proviene del traslape de los P. El PX puede traslapar con el PX y el PY con el PY, dándonos dos orbitales degenerados, pi sub 1. Les llamamos degenerados porque ambos orbitales tienen la misma energía y entonces tendrían esa misma, a eso se debe que se les denomine degenerados. Luego los orbitales PX con PX y PY con PY pueden traslapar en antifase, generándonos el orbital pi de antienlace. Y finalmente el PZ traslapa de antifase con el PZ, generándonos esta que sería el sigma sub 4 de antienlace. Noten que aquí están todos los traslapes establecidos. El que no hemos considerado es este, el SPZ. No está debido a que para que traslapen tendría que traslapar el orbital S con el orbital P. Como ven, están muy separados en energía y entonces el traslape es cero. No llegan a traslapar debido a que hay mucha diferencia de energía. ¿Por qué para el flúor el traslape S con PZ es cero? Esto es debido a que
El flúor es un átomo muy pequeño con mucha carga nuclear efectiva y entonces la diferencia entre el orbital S y el orbital P es grande. Se separan bastante los dos orbitales y por lo tanto no pueden traslapar. Ya vamos a ver ejemplos en donde sí que se da ese traslape SPZ, pero lo dejaremos para la próxima clase. Total que ya tenemos nuestro diagrama de orbitales moleculares, ahora vamos a colocar los 14 electrones. Los 14 electrones los vamos colocando siguiendo el Aufbau y el principio Pauli. Entonces sería 1, 2, ya que cada orbital solo puede contener 2 electrones, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noten que primero no se aparean hasta que sea necesario. 11, 12, 13, 14. Entonces ahí tendríamos los 14 electrones que nos indica que la molécula del flúor va a tener un orden de enlace. ¿Cuántos pares de electrones hay en orbitales de enlace? Hay 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántos en orbitales de antienlace? 1, 2 y 3. Un orden de enlace de 1. Bien, por hoy hasta aquí lo dejamos. Continuamos el jueves